Hola a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca de la tabla periódica, sus propiedades y los tipos de enlace químico. Les pido por favor que se queden hasta el final del video, ya que les tengo preparado preguntas que han venido en exámenes anteriores, así como me gustaría solicitarles que se suscriban al canal y le den like. Sin más por el momento, comenzamos. La dinámica será igual a la de vitaminas. Colocaré texto para que puedan realizar notas, así como explicaré de manera detallada cada tema. Es menester definir primero qué es tabla periódica. La tabla periódica es una representación gráfica de los elementos, así como sus propiedades, en orden de tabla. La tabla periódica es una de las herramientas más útiles y significativas para los químicos, pues en ella se organizan no solo los distintos elementos conocidos, sino también sus principales propiedades y características, así como la terminología con la que se le distingue. En cuestión de sus antecedentes históricos, hubo tres personajes principales para el desarrollo de la tabla periódica. Lothar Mayer y Dmitri Mendeleev en el siglo XIX ya tenían los conocimientos suficientes de las propiedades de los elementos que les permitieron agruparlos de acuerdo a sus semejanzas. Mayer entre 1864 a 1869 graficó cerca de 56 elementos. En el caso de Dmitri Mendeleev, pudo predecir la existencia de otros elementos no conocidos en su tiempo, esto debido a que su modelo de tabla periódica propuso espacios vacíos donde colocar elementos una vez que fueran descubiertos. Al analizar las propiedades de los elementos conocidos, pudo predecir la existencia del escandio, el galio y el germanio, lo cual fue uno de los motivos por lo que su modelo tuvo una gran aceptación. Sin embargo, el modelo de la tabla periódica propuesto por Mendeleev no fue del todo correcto, ya que cuando se descubrieron otros elementos posteriormente, se observó que en el orden de los ya existentes no era el más exacto. En el año 1913 el químico inglés Henry Moseley descubrió que los átomos de cada elemento se distinguen por tener un número único de protones en sus núcleos, el cual corresponde a su número atómico. Con esta información, Moseley ordenó los elementos en forma ascendente con respecto al número atómico y no con relación a la masa, como hizo Mendeleev. La ley periódica es la repetición de las propiedades físicas y químicas de los elementos al organizarse en orden ascendente con respecto al número atómico. El símbolo de los elementos se basa en tres principios de la UPAC. Debe empezar forzosamente con una letra mayúscula, no debe tener más de tres letras. Después de la letra mayúscula tiene que seguir con una letra minúscula. En la tabla periódica existirán casillas o cuadrículas que deben contener el nombre del elemento, el número atómico, el símbolo del elemento, la masa atómica y el número de oxidación. Los elementos químicos están organizados de dos maneras en la tabla periódica, de manera horizontal llamados periodos y de manera vertical llamados familias o grupos. Las familias o grupos tendrán la misma valencia, haciendo que cada uno de ellos compartan características similares. A diferencia de lo que ocurre en las familias en los periodos, los elementos manifiestan características diferentes entre sí, sin embargo compartirán una masa atómica similar. La tabla periódica estará ordenada en 7 renglones horizontales llamados periodos y 18 columnas verticales denominadas grupos. Estarán enumerados de la letra A y B, del 1 al 8 respectivamente. Los elementos del grupo B1 al B8 se conocen como metales de transición. En la parte inferior de la tabla periódica existirán otros dos grupos llamados tierras raras, actánidos y lactánidos. Es importante que en el grupo o familias de los números con A conozcan del 4A en adelante sus características principales, debido a que son los más preguntados en el examen de admisión, principalmente los halógenos. La clasificación periódica de los elementos los ordena en tres tipos: metales, metaloides y no metales. Los metales se denominan a los elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores de calor y de electricidad. Poseen alta densidad y son sólidos a temperaturas normales, con excepción del mercurio y el galio. Sus sales forman iones electropositivos o cationes en disoluciones. Recapitulando, los metales presentarán una alta densidad, un estado físico sólido en su mayoría con excepción del mercurio y el galio, una maleabilidad que es la capacidad de los metales de hacerse lámina, ductibilidad la cual será la propiedad de moldearse a alambres, tenacidad que será su resistencia que presentan a romperse por tracción y conductividad, que los hace conductores de electricidad y calor por excelencia. Los no metales se caracterizan por presentar una alta electronegatividad,
por lo que es más fácil que generen electrones a que los pierdan. Dentro de sus propiedades encontraremos que no tienen lustre, presentarán diversos colores. Los sólidos suelen ser quebradizos, algunos duros y otros blandos, malos conductores de calor y de electricidad, en comparación con los metales y los metaloides. La mayor parte de los óxidos no metálicos son sustancias moleculares que forman soluciones ácidas. Tienden a formar aniones, que son iones negativos, u oxioaniones, en solución acuosa, y usualmente son menos densos que los metales. Los metaloides o semimetales comprenden propiedades intermedias entre los metales y no metales, lo cual los vuelve materiales por excelencia en la industria de la computación y la electrónica, ya que con ellos fabrican semiconductores, transistores, circuitos, integradores o microprocesadores. Las propiedades de la tabla periódica son propiedades que presentan los elementos químicos y que se repiten secuencialmente en la tabla periódica. Por la colocación en la misma de un elemento, podemos deducir qué valores presentan dichas propiedades, así como su comportamiento químico. Existen dos tipos de propiedades, la de relación a la masa y de relación a la energía. De la relación a la masa son radioatómico, carácter metálico y valencia iónica, siendo el más importante el radioatómico. En cuestión de energía son estructura o configuración electrónica, potencial de ionización, electronegatividad y afinidad electrónica, siendo las más importantes las tres últimas. El radio atómico es la distancia que existe entre el núcleo del átomo y su electrón externo. El radio atómico aumentará de derecha a izquierda conforme van descendiendo los periodos, es decir, de arriba hacia abajo aumentará el tamaño del radio atómico. La afinidad electrónica es la energía liberada por un átomo gaseoso cuando captura un electrón. Aumentará de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Esta propiedad nos sirve para prever qué elementos generarán con facilidad especies aniónicas estables. El potencial de ionización es la energía que necesita un átomo para arrancar un electrón de otro, en estado gaseoso. Aumentará de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. La electronegatividad es la medida de la capacidad de un átomo para atraer electrones cuando forman un enlace químico en una molécula. Aumenta de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. La configuración electrónica o distribución electrónica es un concepto básico de química. Dicta que es la representación gráfica de cómo se distribuyen los electrones en los orbitales. La distribución electrónica debe cumplir tres principios. Principio de exclusión de Pauli. En el mismo átomo no pueden existir dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales. Principio de mínima energía. La colocación de los electrones en los orbitales debe seguir un orden creciente de energía. La energía de un orbital ideada por la suma de sus números cuánticos. Y principio de máxima multiplicidad de Hund. Cuando hay varios orbitales de igual energía, la configuración electrónica más favorable es la que permite mayor desparamiento de electrones. Escribe la configuración electrónica del siguiente elemento, plata o argentino. Número atómico 47. Solución. Para resolver este tipo de ejercicios es necesario recordar el diagrama de Müller que está en el lado derecho. Este diagrama nos va a indicar cómo se va llenando cada nivel de energía, comenzando con las letras S, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. Bien, cada orbital va a tener un número máximo de electrones. El S tendrá 2, el P 6, el D 10, el F 14. Por cada letra que se va llenando, por ejemplo, 1S, caberían 2 electrones, 2S otros 2, sumando nos darían 4, y así sucesivamente hasta llegar a los 47 electrones, que es lo que tiene nuestra plata. Los guiaremos del diagrama del lado derecho, comenzando con las S. 1S, 2S. Las S máximo tendrán 2 electrones, por ende tendremos 4 electrones. 2P. Las P tienen 6 electrones. 3S, 3P, 3D. Las D tienen máximo 10 electrones. 4S, 4P, 4D, 5S. En total sumaremos los electrones y nos darán 47. Así resolveremos cada ejercicio. El último subtema son los enlaces químicos.
Los enlaces químicos son las fuerzas que mantienen unidas los átomos para formar moléculas. Existen tres tipos principales de enlace químico: metálico, iónico y covalente. Es necesario que solamente se enfoquen en estos tres principales enlaces. También existirán otros enlaces secundarios como fuerzas dipolo y puentes de hidrógeno. Explicaremos de manera detallada estos tres principales y los demás de una manera un poco más superficial. El enlace metálico será la fuerza de atracción entre los iones positivos de los elementos metálicos y los electrones negativos que se encuentran libres moviéndose entre los iones. Los átomos de metal están fuertemente empaquetados. Esto permite que los electrones se muevan dentro de la red de átomos. En los metales los electrones de valencia se liberan de sus átomos originales y forman un mar de electrones, que flotan alrededor de la estructura completa de un metal. Esto hace que los átomos del metal se transformen en iones metálicos con carga positiva que se empaquetan entre sí. El enlace iónico es la fuerza que une un elemento metálico, como el sodio o el magnesio, con un elemento no metálico, como el cloro o el azufre. El metal pierde electrones y se transforma en un ion metálico positivo, llamado catión. Esos electrones pasan al elemento no metálico y se transforman en un ion cargado negativamente, llamado anión. Un ejemplo de este tipo de enlace es en la sal de mesa o cloruro de sodio. El enlace covalente se forma cuando dos átomos no metálicos comparten electrones. Este enlace puede ser de varios tipos dependiendo de la afinidad por los electrones de los átomos y la cantidad de electrones compartidos. Existen diferentes tipos de enlace covalente. Sin embargo, los más importantes son enlace covalente polar, no polar y enlace covalente simple. El enlace covalente no polar es el enlace que se forma entre dos átomos donde se comparten los electrones por igual. Este enlace ocurre normalmente en moléculas simétricas, es decir, moléculas formadas por dos átomos iguales, como la molécula de hidrógeno H2 y la molécula de oxígeno O2. El covalente polar se forma cuando dos átomos comparten electrones, pero uno de ellos tiene una mayor atracción por los electrones. Esto hace que la molécula tenga un polo más negativo con mayor número de electrones, y el polo opuesto es más positivo. Las moléculas con esta distribución o desequilibrio de electrones se conocen como polares. Por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno, existe un enlace covalente entre el hidrógeno y el flúor, pero el flúor tiene una mayor electronegatividad, por lo que atrae con más fuerza los electrones compartidos. El enlace covalente simple ocurre cuando dos átomos comparten dos electrones, provenientes uno de cada uno. El enlace covalente formado se llama enlace covalente simple. Por ejemplo, el cloro es un átomo que posee 7 electrones de valencia en su capa externa, la cual puede llenarse con 8 electrones. Un cloro puede combinarse con otro cloro para formar la molécula de cloro Cl2, que es mucho más estable que los cloros por separados. El enlace covalente doble es el enlace donde se comparten cuatro electrones, dos pares de electrones entre dos átomos. El enlace covalente triple se forman cuando entre dos átomos se comparten 6 electrones, o en tres pares. El covalente dativo es el enlace que se forman cuando solo uno de los átomos del enlace aportan un par de electrones. Las fuerzas dipolo-dipolo ocurren entre las moléculas polares, donde se pueden establecer enlaces intermoleculares débil, cuando los polos negativos son atraídos por los polos positivos y viceversa. El puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno es un enlace que se establece entre moléculas. Se produce cuando un hidrógeno de la molécula está unida covalentemente a un oxígeno, a un nitrógeno o a un flúor. Unos ejemplos más famosos son las moléculas del agua. Llegamos al final del video, les dejo preguntas de exámenes anteriores. En este caso les dejaré algunas preguntas resueltas y las demás las dejé sin una respuesta para que ustedes puedan estudiar cada tema y lleguen a la misma. Les agradezco mucho su tiempo, me gustaría que compartieran el video, que le dieran like y se suscribieran. Hasta luego.